Chiquicientíficos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Stephanie y esto es Chiquiciencia. El día de hoy nos encontramos con el doctor Eduardo Casas Hernández del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Iztapalapa. ¿Cómo estás, Eduardo? Es un gusto en conocerte. Igualmente, ya había escuchado de ustedes, voy a buscarlos con más ahínco. Muy bien. Perfecto. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Soy originario de Saltillo, Coahuila, aunque muy pequeño vine a la Ciudad de México, entonces soy prácticamente chilango. Y estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí hice estudios de licenciatura en biología experimental, que entonces era una carrera medio rara porque nadie sabía, bueno, todavía la gente no sabe qué es. Y entonces en la biología experimental nos interesa estudiar a los organismos, pero por dentro. Esto es cómo son sus células, sus tejidos, sus moléculas, para hacer un montón pues de descubrimientos acerca de esto y tener mucha relación, por ejemplo, con la medicina, con la reproducción, etcétera, etcétera. Y después de esto, bueno, sigo trabajando en la UAM, soy profesor, soy investigador, hice la maestría y el doctorado en biología experimental. Sí. Perfecto. Eduardo, ¿desde que eras niño te gustaba la ciencia? Sí, ahora que lo pienso, sí. Era muy curioso, de las anécdotas pues más interesantes que tengo, es que quería saber cuando era niño, tenía como 6 años, por qué cuando apachurras un bote de spray sale el spray. Y entonces lo que se me ocurrió justamente, tenía un spray, pero que era el bote era de vidrio. Y entonces me ocurrió peligrosamente romperlo. Y entonces como tiene aire a presión, salieron los pedazos de vidrio por todos lados. Entonces afortunadamente estoy aquí por la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas y me dedicaba desde siempre a desarmar las cosas. Afortunadamente, desde muy pequeño dije, a ver, las voy a desarmar, pero las voy a volver a armar para que queden exactamente igual. Entonces ahí todavía garantizo que quedan por lo menos igual, no van a sobrar piezas ni nada. Perfecto. Edu, ¿por qué crees que a muchas personas no les gusta o se les hace aburrida la ciencia? Porque piensan que es algo muy complicado y piensan que hay que estudiar mucho para hacer ciencia y esto no es cierto. Bueno, gracias justamente a esfuerzo como el de ustedes o esfuerzo como el de nosotros, que nos dedicamos a hacer divulgación de la ciencia, vemos que son cosas que podemos entender fácilmente, que podemos replicar fácilmente. De hecho, podemos hacer talleres con cosas que tenemos en la casa para explicar fenómenos científicos muy interesantes. Entonces, la ciencia no es complicado, hay que buscarle el gusto. Y algo bien interesante también, y la razón por la que a veces no nos acercamos a la ciencia, es porque pensamos que los científicos son personas especiales, que se quemaron las pestañas toda su vida, que no saben hacer otra cosa, y no es cierto, yo soy científico. Y de entrada, los científicos somos personas normal, de carne y hueso, que tenemos gustos, aficiones, defectos, virtudes, etcétera, etcétera. Y entonces cualquiera puede acercarse a la ciencia y cualquiera puede ser científico. Y así es. ¿Qué te motivó a estudiar biología? Biología. Fue interesante también porque, te digo, mi carrera era una carrera desconocida y un poquito desconocida hasta ahora. Yo no la conocía. De hecho, cuando entré a la UAM, quería estudiar ingeniería bioquímica, porque desde la secundaria, si me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando salgas grandes? Yo decía, quiero ser químico-biólogo. No tenía la menor idea de qué era lo que se estudiaba. Entonces, cuando ya vengo a la UAM, la carrera más cercana era ingeniería bioquímica. Pero estando en ingeniería bioquímica, en el primer año de la carrera, descubrí que había una biología experimental, que justamente, como te decía, se dedica a estudiar a los organismos a nivel molecular y a nivel celular, y ahí quedé enamorado y la sigo defendiendo. Y como ves, licenciado, maestro y doctor en biología experimental, la mejor carrera del mundo es la biología experimental. Perfecto. Desde tu punto de vista, la forma en que se enseña la ciencia en las escuelas es la correcta. Creo que no, y ese es un problema muy importante. Y yo se los digo a mis alumnos. Yo doy clase para los primeros años de la licenciatura en biología en general, cualquier tipo de biología. Y entonces les hago ver bueno, es fácil, tenemos que interesarnos y si no hay problema podemos entrar. Pero también les digo que se recuerden quién les dio clases de ciencia en la secundaria o en la preparatoria. Y sin demeritar a nadie, los maestros que enseñan en la preparatoria y en la secundaria no se acercan a la ciencia más que lo que han aprendido en los libros. Y entonces ahí deberíamos de ver la manera en que los profesores desde la primaria se acercaran a la ciencia, ¿sí? Porque saben enseñar, pero tienen que saber la materia que están enseñando. Y entonces es muy importante justamente tener acceso a este tipo de talleres, este tipo de experimentos caseros para entender la ciencia y entonces enseñarla con ese gusto y con esa pasión de que es fácil y cualquiera la puede hacer. Sí, así es.
Platícanos qué son los sábados científicos. Los sábados científicos es un programa que acaba de iniciar la UAM justamente para dar pláticas y talleres y diferentes actividades relacionadas con la ciencia aquí en la Casa de la Primera Imprenta, en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, apenas tengo entendido que tenemos un mes trabajando en este programa, pero esperemos que sea muy exitoso y acercar a la gente a la ciencia. Y por lo menos ahorita que acaba de terminar la conferencia que acabo de dar, me resultó muy grato ver que había una buena cantidad de gente y gente muy interesada en todo esto. Entonces, espero que tenga mucho éxito. Sí, yo creo que sí. ¿Es difícil hacer divulgación científica para niños? Ay, sí es difícil, pero es un reto bien interesante porque ahorita di una plática para público en general. Las he dado para estudiantes universitarios, para secundarias y primarias, pero cuando das la plática, la misma plática para niños de kinder y de primaria, es un reto muy, muy grande porque tienes que hacerte entender por ellos. Y esa es la parte más difícil tal vez. Pero cuando ves que los niños te responden y están atentos, eso lo paga todo. Entonces sí es difícil, pero hay que intentarlo. Y a ellos son a quien tenemos que dirigirnos básicamente. Sí, así es. ¿Tienes algún científico o científica a quien admires? A muchos, bueno, Albert Einstein sería el de cajón, pero fíjate que hay alguien que no es considerado como científico, pero que es así como mi meta y un poco mi ejemplo a seguir, Leonardo da Vinci. ¿Sí? Es lo que se llama un polímata, porque estudiaba un montón de cosas, cierto pintor, un poco escultor, pero científico en muchos aspectos. Estudió anatomía, botánica, geología, paleontología, aunque no sabía todavía qué era todo eso. Entonces es un científico realmente, y todo esto producto de la época que le tocó vivir, el Renacimiento, una época de descubrimiento muy importante. Entonces sí creo que es mi científico, así, gurú, que me sigue a todos lados. Perfecto. Si la ciencia te diera la oportunidad de realizar algún hallazgo o descubrimiento en tu carrera, ¿qué te gustaría encontrar? Bueno, de hecho tiene un poco que ver con la razón por la que me enamoré de biología experimental. Justamente como nos dedicamos a estudiar a los seres vivos por dentro y ver cómo funcionan, desde que empecé la idea era encontrar una cura contra el cáncer. Es una idea muy, muy vaga en su momento. En realidad, lo que tenemos que aprender es cómo funcionan las células y eventualmente tratar de descubrir un tratamiento para una u otra enfermedad. Y entonces, en realidad, la ciencia generalmente se dedica a preguntarle a la naturaleza por qué eres como eres, para tratar de entender cómo es. Si de ahí sacas conocimiento para descubrir una medicina, un tratamiento, un nuevo aparato, estás ganando. Pero si no, con el simple hecho de saber más sobre la naturaleza, ya estás ganando. Perfecto. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Mi poder. Es que si lo pensamos, por ejemplo, se me ocurre un poder, volar. Podemos volar, ¿sí? Y así, gracias justamente a la ciencia y a la tecnología, tenemos una serie de habilidades que no están en nuestra genética, que no tenemos la posibilidad de hacer, pero lo hemos podido hacer. Entonces, pues no sé si me ocurre la invisibilidad tal vez, el don, hay uno que se llama el don de la ubicuidad, que le permite a uno estar en muchos lugares al mismo tiempo, un poco como el giratiempo de Hermione y de Harry Potter. Eso, poder estar al mismo tiempo en un montón de lugares para poder aprender un montón de cosas al mismo tiempo en todos lados. Eso me gustaría. Sería muy buen poder. Sí. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? Ay, sí. ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Sin lugar a dudas, a la época de los dinosaurios. A ser correteado por un tiranosaurio de veras. ¿Qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la ciencia? Que nos vean en lugares así como este, ¿sí? O que busquen en YouTube, en Facebook. La MAT Comunicación de la Ciencia tiene una página de Facebook donde tenemos un montón de talleres, un montón de pláticas, y estos talleres a mí se me hacen muy interesantes porque son experimentos científicos que hacemos con cosas que tenemos en la casa, con agua, con harina, con sal, etcétera, etcétera, y que aprende uno un montón. Entonces, de esa manera se pueden acercar. Y creo que cada vez, gracias justamente a la tecnología, al Internet en general, tenemos esa posibilidad de acceder a conocimiento científico y practicarlo en la casa. Pero también bien importante, no hagan el experimento solamente porque se ve bonito, porque entonces terminamos pensando que la ciencia es magia, y no es cierto. La ciencia es mucho más que eso. Cuando hagan un experimento, traten de entender
Pregunten a sus papás, a sus amigos, a sus profesores, por qué están pasando las cosas de esa manera, ¿sí? Y así es como realmente están aprendiendo ciencia. No es hacer el agüita de colores y se ve bonita, no. ¿Por qué cambia de color? ¿Qué pasa si le agrego una cosa o le agrego otra? ¿Sí? Perfecto. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que más niñas, niños y sus familias conozcan tu gran trabajo como científico? Bueno, en principio, mi correo electrónico, que es ahí el que veo más, es dino@shanum.wam.mx. Y en redes sociales nos pueden seguir justamente en la página de la MAT, Comunicación de la Ciencia, en Facebook. Así estamos como la MAT, Comunicación de la Ciencia. Y como les digo, ahí nos pueden ver no solamente a mí, sino a este grupo de compañeros que hacemos divulgación de la ciencia. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Espero que te haya gustado. Muchas gracias, sí, gracias por la oportunidad y los voy a seguir. ¿Sí? Gracias. Adiós.